Y él dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Y hay muchos de ustedes que están viviendo tribulaciones, que están siendo procesados, que están viviendo temporadas como la cual el salmista David estaba viviendo, como la que el salmista David nos revela en el Salmo capítulo 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Ahora, hay algo que me impacta de este salmo, que el salmista David no dice que Dios no está. Lo que David está revelando es que Dios se esconde en el momento de la tribulación. Y lo importante es, no es que Dios, escuche bien, no es que tú estés viendo a Dios. Lo importante es que Él te esté viendo a ti. Porque mientras Él tenga el control de tu vida, aunque tú no estés viendo a Dios en tu proceso, Dios no te va a dejar. Dios siempre te va a fortalecer. En el proceso es donde Dios te va a probar para que tú aprendas a caminar por fe y no por vista. En cada proceso que Dios te mete, en los procesos donde tú sientes que Dios no está contigo, es porque Dios quiere que tú camines por fe y no por vista. Dios, en el momento de la tribulación, el salmista David nos revela como que Dios se esconde. Pareciera como que tú no estás viendo a Dios, pareciera como que estás solo, pero el salmista David dice que no es que Dios se haya ido. Lo que el salmista David revela es que Dios se ha escondido, porque Dios quiere que tú lo busques con tu espíritu. En cada tribulación, cuando Dios se esconde, Dios quiere revelársele a tu espíritu, porque Dios no se le va a revelar a tu carne. Dios se le esconde a la carne y se le revela a tu espíritu. Por eso el salmista David nos revela cómo él se sentía delante de Dios. El salmista David dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Salmos capítulo 10. Dice, ¿y por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Ahora, este es un salmo muy poderoso, que el salmista David no dice que Dios se va en la tribulación. Lo que el salmista está revelando, que Dios se esconde en el momento de la tribulación. Por eso muchos de ustedes, por la temporada que están viviendo, tú te sientes solo, y la soledad que estás viviendo en tu proceso, pareciera que Dios no está contigo. Pareciera que porque tú no estás viendo a Dios ni estás sintiendo a Dios, pareciera que Dios no está contigo. Pero el salmista David nos revela que Dios no es que Dios se aleja de ti en la tribulación. David dice que Dios se esconde, Dios está cerca de ti. Lo que pasa es que Dios quiere que tú lo percibas con tu espíritu, que no lo percibas con tu mente natural, sino que lo comiences a percibir con tu espíritu. Porque cuando tú comienzas a percibir a Dios con tu espíritu, no importando la tribulación que estás viviendo, déjame decirte que no hay nada ni nadie que te podrá detener. A lo mejor muchos de ustedes se identifican con esta temporada que el salmista David estaba viviendo. David no sentía a Dios. David no veía a Dios por ningún lado. Y él dice, Señor, ¿por qué te escondes? O sea, David no estaba captando, no estaba percibiendo a Dios. Ahora, David, este es un salmo que tiene mucha revelación espiritual, porque David dice que Dios se esconde en el momento de la tribulación. O sea, escucha bien, el que tú te sientas solo, escucha bien, no quiere decir que estás solo. Lo que pasa es que David dice que Dios se esconde en el momento de la tribulación. Dios está contigo. El problema es que Dios se ha escondido para que tú lo percibas con tu espíritu y no con tu carne. En la tribulación, cuando Dios se esconde, es para que tú lo percibas con tu espíritu, para que camines por fe, que no te mueva lo que sientas, que no te mueva lo que ves, que te controle lo que tú crees de la palabra de Dios. Cuando Dios se esconde en la tribulación, es para que nosotros andemos por fe, es para que nosotros, amén, Dios va a matar tus sentidos naturales para que se activen los sentidos espirituales. David nos revela que en el momento de la tribulación no es que Dios se aleje de ti. Lo que pasa es que David dice que Dios se esconde. ¿Por qué Dios se esconde? Porque es ahí donde Dios quiere probarte. Es ahí donde Dios te va a probar a ver si, a pesar de que no lo sientes, a pesar de que no lo ves, Dios quiere probarte a ver si tú le vas a seguir creyendo en lo que tú estás viviendo. Hay muchos de ustedes que se identifican con esta temporada que el salmista David estaba viviendo, temporada donde pareciera que Dios está lejos de nosotros, temporada donde pareciera que Dios ya se olvidó de nosotros, pero el salmista David nos revela que cuando tú te sientas solo en la tribulación, no es que Dios se haya ido, es que Dios se ha escondido, pero Él te está observando. Escucha bien. Y lo más grande, escucha bien, lo más grande no es que tú estés viendo a Dios. No es que tú estés percibiendo a Dios. Lo más grande es que Él te esté viendo a ti. Lo más grande es que Él te esté observando a ti. Aunque tú no estés viendo a Dios en tu proceso, hay un Dios que te está viendo a ti. David dice que Él se esconde para que tú no lo veas, pero los ojos de Él te están viendo a ti en el proceso. O sea, hay mucha gente que dice, pero ¿dónde está Dios?
Yo me siento solo, me siento sola. ¿Dónde está Dios? Muchos de ustedes se identifican con esta temporada con la cual el salmista David estaba viviendo, donde David dice, Señor, ¿por qué te escondes? Ahora, David no dice que Dios se va. David dice que Dios se esconde en el momento de la tribulación, porque Dios te va a probar en la tribulación. Dios va a ver cuál es la alabanza que tú le vas a dar en tu proceso. Dios va a ver cuál es tu reacción en el momento de la tribulación. Dios te quiere probar como el oro. Serás probado como el oro fino. Dios te va a probar para ver cuál es tu reacción cuando tú no sientas a Dios. Dios se le va a esconder a tu carne porque Dios quiere revelársela a tu espíritu a través de la fe, que tú ya no vivas por lo que sientes ni por lo que ves, que tú vivas en la tribulación por lo que crees de la palabra de Dios. David nos revela esa temporada con la cual él dice, ¿por qué te escondes? Ahora, mira, esta es una palabra que tiene mucha revelación espiritual, porque David dice, ¿por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? David no dice, Señor, ¿por qué te fuiste? No, él dice, ¿por qué te escondes? O sea, David está diciendo, aunque yo no te estoy viendo, yo sé que tú estás ahí, pero estás escondido. ¿Cómo tú puedes entender que Dios está contigo cuando comienzas a creer por fe que Él nunca te va a dejar? Porque muchas veces nosotros queremos ver, queremos sentir para creer que Dios está con nosotros. Pero el salmista David nos revela y nos enseña que Dios dice que se esconde en el tiempo de la tribulación. Dios se esconde, dice, en el momento de la tribulación. Hoy yo quiero decirte, Dios no se ha olvidado de ti. Pareciera que Dios estuviera ausente, pero Dios no se ha olvidado de ti. El salmista David dice, ¿por qué te escondes? Yo quiero que tú captes esa palabra, porque esta palabra tiene mucha revelación espiritual. David dice, ¿por qué te escondes? Ahora, David no dice que Dios se fue. Lo que David está diciendo, que Dios se ha escondido en el momento de la tribulación. Es decir, que aunque tú no estés viendo a Dios, que aunque tú no estés percibiendo a Dios, lo importante es que Él te está viendo a ti. Lo importante es que Él tiene el control de ti. Lo importante es que Él no se ha ido de ti. Aunque tú no lo estás viendo, tú no lo estás sintiendo, pero lo más grande es que Él te está observando. David dice que Dios se esconde. El que Dios se haya escondido no quiere decir que Dios se fue. Dios te está viendo. Tú eres que no lo estás viendo, porque ese es el propósito de Dios de cada tribulación, que tú no los puedas percibir con tu mente natural, sino que los puedas percibir a través de la fe, que los percibas a través de tu espíritu. Dios tiene que ser revelado a tu espíritu para que entiendas que Dios está contigo. Dios cuando se esconde es para matar tus sentidos naturales, para que ya no lo quieras percibir por vista, para que ya no lo puedas percibir por lo que sientes o por lo que escuchas. No, cuando Dios se esconde en la tribulación es para que tú lo percibas con tu espíritu, que todos pensamientos naturales de la carne comiencen a morir, que lo comiences a percibir en la tribulación a través de la fe en el desierto, como Moisés, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, 27, que se sostuvo 40 años en el desierto como viendo al invisible. Moisés no veía a Dios, pero la fe le decía, Dios está contigo. La fe le decía, Dios no te va a dejar. La fe le decía, Dios siempre estará a tu lado. Aunque Moisés no veía a Dios, la Biblia dice en Hebreos 11 que Moisés se sostuvo en el desierto 40 años. Moisés fue sustentado, fue sostenido por Dios. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. En las tribulaciones Dios quiere activar tu fe. En las tribulaciones Dios no quiere que lo busques con tus sentidos naturales. Dios quiere que lo percibas con tus sentidos espirituales, así como Moisés, 40 años en el desierto. 40 años Moisés estuvo en el desierto y la fe lo sostenía. Y la fe, dice la Biblia, que lo hacía como viendo al invisible. Hay dos cosas que hace la fe en la tribulación, en los desiertos. Dios va a activar tu fe en la tribulación. Moisés, dice la Biblia, que la fe lo sostuvo. La fe lo mantuvo como viendo al invisible. La fe a Moisés lo sostenía. La fe lo hacía ver lo invisible. Aunque humanamente Moisés no veía a Dios, Moisés sabía de que Dios estaba con él. Y David nos revela, y mira lo que él dice. Este es un salmo muy poderoso que tiene mucha riqueza espiritual. Porque David dice en el Salmos capítulo 10:1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes, mira lo que dice David, y te escondes en el tiempo de la tribulación. David está diciendo que Dios no es que Dios se va. Él dice, ve, ¿por qué te escondes? Es decir, que en la tribulación que tú estás viviendo, donde tú te has sentido solo, no es que tú estás solo.
No es que Dios te haya dejado. Lo que pasa es que Dios se esconde para que tú lo comiences a percibir con tu espíritu, para que tú creas, amén, que aunque no lo estés viendo, que tú andes por fe y no andes por vista. Cuando Dios se esconde es con el propósito que tú andes por lo que crees de Dios y no por lo que sientes y no por lo que ves y no por lo que escuchas del problema. Cuando Dios se esconde en la tribulación es porque Dios quiere que tú lo percibas a través de la fe. Moisés percibía a Dios. Moisés podía ver a Dios a través de la fe, a través de los sentidos espirituales. Moisés en el desierto no percibía a Dios con su mente carnal, no. Moisés lo percibía a través de la fe. La fe de Moisés se había activado. Hoy yo vengo a decirte, activa tu fe, no importando la temporada que estás viviendo. Hay muchos de ustedes que se sienten solos como el salmista David, pero vengo a decirte, tú no estás solo. El que Dios se haya escondido, el que tú no estés sintiendo a Dios, no quiere decir que Dios no está contigo. Escucha bien, David dice que Dios se esconde en el tiempo de la tribulación, pero el que Dios se esconda, escucha bien, no quiere decir que Dios no esté contigo. Dios se te esconde a ti, pero Él sí te está viendo a ti. Escucha bien, tú no estás viendo a Dios. Lo importante es que Él te está viendo a ti. Tú no lo puedes ver, pero Él sí te está viendo. Y lo importante es que si Él te está viendo, Él tendrá el control de tu familia. Él tendrá el control de tus hijos. Él tendrá el control en lo que estás pasando. Él no te va a dejar. ¿Sabes por qué? Porque Él te está observando. David dice que Dios se esconde. Dios se te esconde a ti. Escucha bien. Dios se te esconde a ti, pero eso no quiere decir que Dios no te esté viendo, porque el que una persona se esconda no quiere decir que esa persona no te esté viendo. Una persona literalmente se te puede esconder y ella te puede estar observando a ti, mas sin embargo tú no. Entonces lo más grande no es, escucha bien, no es que tú estés viendo a Dios en la tribulación. Lo importante es que tú tienes que creer que Él te está viendo en el momento de la tribulación, a pesar de que no lo percibes. A pesar de que no lo sientes, a pesar de que no lo puedes ver, lo importante es que Él te está viendo a ti. Escucha bien, Dios te está viendo. David nos revela que en el momento de la tribulación no es que Dios se va. Dios lo que hace es que se esconde. ¿Por qué Dios se esconde? Porque Él quiere probar tu fe. Él quiere afinar tu fe. Él quiere que tú vivas por lo que crees y no por lo que ves y no por lo que escuchas. Por eso el Salmo 91 dice, contigo estaré en la angustia. O sea, Dios no se va contigo en la angustia. Lo que Dios hace en la angustia es que se esconde para revelarse a tu espíritu y no a tu carne. Tú no puedes percibir a Dios con tu carne. Tú lo vas a percibir con tu espíritu a través de la fe. Por eso el salmista dice, escucha bien, el salmista David dice en el Salmo 91:15, contigo estaré en la angustia. Escucha bien, me invocarás y yo te responderé. Escucha bien, aunque tú no estés viendo a Dios en la angustia, aunque no lo percibas, aunque no lo sientas, aunque parecieras que estás solo, tú no estás solo. Dios está contigo. Dios siempre va a estar allí. Pero muchos de nosotros pensamos que porque no estamos percibiendo a Dios, pensamos que Dios no está con nosotros. Y el salmista David nos revela que cuando tú no sientes a Dios, que cuando tú no percibes a Dios en tu proceso, no es que Dios se haya ido, es que Dios se esconde. Pero el que Dios esté escondido no quiere decir que Él no te está viendo. Él te está observando, Él está cerca de ti. Por eso dice la Biblia que a sus ángeles mandarán para que te guarden. La Biblia dice en el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Hombre y mujer de Dios, tú que sientes que Dios está ausente de ti, Dios no está ausente. Dios se está escondido, pero Él te está viendo. Él está cerca de ti. Él está cerca. Lo que pasa es que Él se ha escondido para ver si tú le vas a creer, para ver si tú vas a seguir creyendo que Él es el Dios verdadero, que aunque no lo estés sintiendo, que aunque no lo estés viendo, tú tienes que mantener esa convicción de que Él está allí, aunque tú no lo estás viendo. Lo importante no es eso. Lo importante es que Él te está viendo. Lo importante es que Él sabe, escucha bien, Él sabe que tú estás viviendo un proceso y Él no te va a dejar. Muchas veces nosotros pensamos que cuando vivimos tribulaciones pensamos que Dios no nos está viendo. Decimos, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios ya se olvidó de mí? No,
Todo lo que tú estás pasando, Dios sabe lo que tú estás viviendo. Dios sabe cuando has llorado. Dios sabe cuando has pensado que Él no está contigo. Dios ha visto tu dolor. Dios ha visto tu sufrimiento. Dios ha visto tus lágrimas. Dios ha visto tu frustración. Dios ha visto tu enfermedad. Aunque tú pienses que no las está viendo, Dios las está viendo. Tú piensas a lo mejor que no. ¿Por qué? Porque Él se esconde. Pero el que Él esté escondido no quiere decir que Él no sepa tu necesidad. No quiere decir que Él no te está viendo. Él te está observando. Escucha bien. La Biblia dice que cuando los discípulos estaban remando, amén, en aquella gran tempestad, la Biblia dice que Jesús los veía remando con gran fatiga. Los discípulos no estaban viendo a Jesús en la barca, pero Jesús los estaba viendo cómo ellos estaban remando con gran fatiga. Y hay muchos de ustedes, escucha bien, hay muchos de ustedes que Dios los ha visto fatigados como los discípulos. Dice la Biblia que ellos estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario. Jesús no estaba en la barca. Ellos no veían a Dios en la barca. Parecía que ellos estaban solos. Pero la Biblia dice que Jesús los veía cómo remaban con gran fatiga. Aunque ellos pensaban que estaban solos, había un Jesús que los estaba observando. Había un Jesús que estaba esperando el momento para manifestárseles, para hacerle entender que ellos no estaban solos. Sigue remando, hombre y mujer de Dios, que aunque pareciera que estás solo, tú no estás solo. Lo que pasa es que el salmista David nos revela en el Salmo capítulo 10, dice que Dios se esconde. No es que Dios se va. Mucha gente piensa que porque Dios se ha escondido, tú piensas que ya Dios se fue. No, Dios no se va. Lo que pasa es que Dios se esconde. ¿Por qué? Porque Él quiere probar tu fe. Él quiere ver a ver si tú le sigues creyendo. Él quiere probar esa fe que tú tienes en Él. Tu fe va a ser probada. Yo quiero que tú entiendas que el que tú no sientas a Dios, no veas a Dios, no escuches a Dios, no quiere decir que Dios no está contigo. La evidencia, escucha bien, la evidencia de que Dios está contigo es que a pesar de que te has sentido débil, aún todavía Dios te ha sostenido. Porque escrito está en Isaías 41:13, Dios dice, yo soy el Dios que te sostengo de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios te tiene sostenido de su mano, aunque tú no estás viendo su mano, aunque no lo estás viendo a Él, aunque tú no lo estás viendo a Él, Él está contigo. Y yo quiero leerte este salmo ya para terminar. Es un salmo que tiene mucha riqueza espiritual, mucha revelación del Espíritu. Esta es una palabra muy poderosa. Salmos capítulo 10. Ya casi estoy terminando. El salmista David dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Mira, David dice, Señor, ¿por qué te escondes? David no dice, Señor, ¿por qué tú no estás conmigo? No, David sabía que en el momento de la tribulación, aunque no sentía a Dios, aunque él no sentía a Dios, él dice, ¿por qué te escondes? David no está diciendo, Señor, tú ya te fuiste. No, lo que David está diciendo, ¿por qué te escondes? Es decir, yo me siento atribulado, me siento solo. Pero David dice, es porque tú estás escondido. Tú te has escondido en mi tribulación. Y hay muchos de ustedes que se identifican con esta temporada con la cual el salmista estaba viviendo. Temporada donde no percibes a Dios. Temporada donde tú piensas que es tu final. Temporada donde tú dices, ya todos se olvidaron de mí. Temporada donde tú dices, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir adelante. Siento que estoy solo. No siento a Dios. Me estoy secando, me estoy muriendo. ¿Y dónde está Dios? Pero vengo a decirte, Dios está allí. Dios solamente te está probando, hombre y mujer de Dios. Escucha bien, Dios solamente te está probando. Dios solamente se ha escondido. David dice, ¿por qué te escondes en la tribulación? David no dice, tú te vas y me dejas solo en la tribulación. David dice, ¿por qué te escondes en la tribulación? David no está diciendo, tú te vas de mí y me dejas solo. No, lo que David está revelando es que Dios se esconde en el tiempo de la tribulación. Pero eso no quiere decir que Dios se alejó de ti. No, Él está escondido. Dios está escondido en el tiempo de la tribulación porque Él va a probar tu fe. Yo quiero que tú entiendas que el que tú estés solo, tú tienes que creer esta palabra. Dios te está observando. Así como Jesús observaba a sus discípulos y los veía remando con gran fatiga, así Jesús también te está observando. Aunque tú no lo estás viendo a Él, tú tienes que creer que Él te está viendo a ti. ¿Por qué te digo esto? Porque David dice que Dios solamente se esconde